Capítulo 613. Adiós. Kim Mina dejó de caminar tan pronto como llegó a la torre de vigilancia en la cima del árbol. Alguien pasó junto a ella. ¿Estás bien? Fue Bae Purrun. Usó su viento para ser el primero en llegar a Kale. Pero él también dejó de caminar como había hecho Kim Mina. En tal estado. Comillas. Dios mío. Bae Purrun y Kim Mina pudieron ver a Kale, cuyo rostro y cuerpo estaban cubiertos de sangre. Se quedaron sin palabras después de ver el rostro pálido de Kale y las extremidades que temblaban por la pérdida de sangre mientras se apoyaba débilmente contra el tronco de un árbol. Podían ver claramente la apariencia lamentable que no habían podido ver desde la distancia. Rock Soo-young. Oyeron una voz tranquila en ese momento. Kim Mina y Bae Purrun pudieron ver a Choyan pasar tranquilamente junto a ellos. Parecía bastante acostumbrado a esto. Choyan se agachó junto a Kale, quien estaba siendo apoyado por Choi Young-soo. Comillas. Rock Soo. Lee Soo-hyuk, quien fue el siguiente en llegar, llamó en voz baja a Kale como si apenas pudiera respirar. Hijo de P***ta. Park Jin-tae, que estaba justo detrás de Lee Soo-hyuk, volvió la cabeza después de mirar a Kale. Sin embargo, no pudo irse. Choyan comenzó a hablar con calma en ese momento. Rock Soo-young, no sé si lo viste, pero el monstruo amarillo escapó bajo tierra una vez que tus árboles dejaron de moverse. Por supuesto, resultó herido en sus ojos, colmillos venenosos y muchos otros lugares debido a los ataques de Choyan, Lee Soo-hyuk y los demás. Creo que probablemente volverá a atacar en un momento. Kale levantó la cabeza en ese momento. Podían ver claramente sus ojos a través de su cabello dividido. Espera. Cerró los ojos de nuevo mientras respondía. Espera, había dicho. Tranquilo. Dentro de su cabeza. La Super Rock estaba hablando en este momento. ¿Quieres golpear al dios de Yado por detrás? Respondió el Rock-Soo de este mundo. Sí, quiero golpearlo fuerte. El Rock-Soo de este mundo, el Super Rock y Kale estaban charlando dentro de la mente de Kale. Es imposible destruir a un dios. Esto. La Super Rock comentó una vez más, mientras que al Rock-Soo de este mundo parecía no gustarle lo que acababa de escuchar. Pero el dios sellado probablemente se quedará atascado por la eternidad si podemos lanzar otro sello que no pueda ser roto por el lanzador. ¿No sería eso lo mismo que golpearlo por la espalda? Un sello que no se puede romper. ¿Existe un sello que pueda evitar que vuelva al mundo nunca más? La Super Rock respondió con calma. Sí es un poder que no existe en nuestro mundo. Y sí es un poder que nunca se transmitirá a nadie más en nuestro mundo. Super Rock se dirigió a Kale. Tienes tal poder. Él estaba en lo correcto. Tenía tal poder. Tenía un poder peculiar que no existía en el mundo de Kale en Ituse. Era un poder que nunca se transmitiría, un poder que perdería al único lanzador que podría romper el sello una vez que Kale se fuera. Abrazo. Era el poder que Lee Soo-hyuk le había pasado a Kale. Ya sea un elemento tangible o un poder intangible, esta habilidad le permitió almacenar todo lo que existía en este mundo en una ubicación determinada. Era un poder con una habilidad que no se ajustaba a su nombre. Esta fue la habilidad del abrazo. Lee Soo-hyuk le había dicho algo a Kale en un momento. Ese poder es como el dominio. Domina al objetivo y lo ata a tu mano. No es demasiado violento para llamarlo abrazo. Lo que sea, incluso ese poder puede considerarse un abrazo si lo uso para siempre. No es así, solo lo uso para el bien. Pero podrían usar ese poder en un dios. No es solo un dios. Es un dios sellado. Debería ser posible mientras esté sellado. Kale empezó a hablar. Yay. Kale se reía mientras su boca estaba cubierta de sangre seca. Sí, yo solo lo uso para el bien también. Asterisco. Las balas solo apuntaban a un bastardo. Señor, estas balas son diferentes a las balas normales. Usan la capacidad de habilidad del lanzador. Supongo que se llama capacidad de maná en este mundo. Automáticamente cambia tu maná en poder de Earth 3 para convertirlo en balas.
¿No es genial que no necesites lanzarlo una y otra vez? Arrastraré tu maná según sea necesario. Así que por favor dispara al contenido de tu corazón. Bang, bang, bang. La espada de fuego y las balas blancas estaban causando una serie interminable de explosiones mientras chocaban entre sí. Las comisuras de los labios de Alberu se elevaron. Esto es bonito. Tang, tang. El arma de Alberu apuntaba a la estrella blanca. Ojos, tobillos, cabeza. No le importaba dónde estaba mientras estuviera en el cuerpo de la estrella blanca. Su posición cambiará automáticamente según el objetivo. Por supuesto, todos los puestos están por encima del nivel básico pero por debajo del nivel extraordinario. Está bien, hagamos volar su maldita cabeza. ¿Qué? Una sonrisa que Raon llamaría sonrisa de villano estaba en el rostro de Alberu. No había podido alcanzar la estrella blanca ni una sola vez. La espada de fuego bloqueó todas sus balas. Pero Alberu todavía estaba emocionado. Maldita sea, estas malditas cosas. La espada de fuego de la estrella blanca atravesó otra bala. ¡Bang! Hubo otra explosión. Desafortunadamente, la estrella blanca no tuvo tiempo de prestar atención a la explosión. ¿No me vas a prestar atención? Escuchó una voz molesta. Lanzó su muro de agua. CHHH. El polvo de oro se estrelló contra la pared. Bang, bang. Hubo una serie de explosiones en cadena. La estrella blanca no podía ver a su alrededor debido al humo de las explosiones. Si continúa así, no tendría tiempo para matar al nigromante o destruir la red negra si esto continuaba. Esos extraños perdigones lo atacarían cuando se concentrara en bloquear los ataques del antiguo dragón. Tenían un poder misterioso que no conocía, lo que le impedía dejarlos solos. Podía sentir maná a través del humo una vez que explotaban esos perdigones, pero nunca antes había visto esta forma. Por eso tenía que prestar atención a cada uno de ellos. Pero no necesitaba preocuparse mucho por eso. La cantidad de energía en cada guijarro es pequeña. Eran cosas que podía ignorar una o dos veces en tal batalla. El problema era que estas pequeñas cosas le llegaban volando sin parar. De todos los lugares. La otra cosa era que solo apuntaban a lugares críticos. Ojos, cabeza, tobillo, etc. Apuntaban a lugares en los que no podía permitirse el lujo de recibir un golpe en este momento. Pero no podía usar su muro de agua para defenderse de ellos debido al ataque del antiguo dragón que vendría inmediatamente después. Mier asterisco A. Incluso con estas molestas balas, había algo más que frustraba más a la estrella blanca. ¿Por qué no luchan como es debido? Alberu Crossman, Eruhaven. Incluso el nigromante y los monstruos esqueléticos que huían lo más rápido posible. Ninguno de ellos estaba peleando con todo lo que tenían. Que el nigromante no lo hiciera tenía sentido ya que necesitaba escapar con Kale, pero Alberu Crossman y el antiguo dragón estaban usando pequeñas cantidades de poderes. Era demasiado débil para llamarlos sus plenos poderes. Pero era lo suficientemente fuerte como para no poder cuidar de los dos a la vez y perseguir al nigromante. Además, Alberu estaba usando esos guijarros blancos para emboscarlo. La estrella blanca tenía el ceño muy fruncido debajo de la máscara. Estos cabrones que parecen moscas. Lo estaban poniendo bastante nervioso. Oh. Eruhaven lanzó una lanza hecha de polvo de oro mientras jadeaba. Luego tenía una sonrisa benigna en su rostro. Eso es correcto. Esa es nuestra formación para esta batalla. Molestándote. Eruhaven estaba diciendo abiertamente que su objetivo era molestar a la estrella blanca. Eres bastante inteligente. Alabó a la estrella blanca y sonrió alegremente. Mier asterisco A. Bang. La estrella blanca usó la pared de agua para bloquear la lanza de oro antes de usar su espada para bloquear la parte delantera de su cuello. Una bala blanca provocó una pequeña explosión. La cara de la estrella blanca se volvió fría al mismo tiempo. La ira de su rostro había desaparecido. Eruhaven dejó de atacar por un momento y miró a la estrella blanca después de ver esta expresión repentinamente tranquila. La estrella blanca comenzó a hablar después de ver su mirada.
¿De verdad crees que no tengo el poder para reprimirlos a los dos cuando no están peleando con toda su fuerza? Eruhaven se cruzó de brazos y respondió a esa pregunta. Necesitarás usar la fuerza suficiente para darle la vuelta a todo este lugar para poder hacer eso. La estrella blanca empezó a sonreír. No me importa si este lugar está destruido o no. ¿De verdad crees que es importante para mí? Una gran cantidad de poder comenzó a reunirse con la estrella blanca en el centro. Si ese poder se condensaba unas cuantas veces antes de explotar, el reino endable se convertiría en escombros. Este poder parecía listo para quitarle la vida a todos los residentes del reino endable que se escondían en sus hogares antes de que pudieran ver el sol de la mañana. La expresión de Eruhaven se puso rígida cuando empezó a hablar. «Estás fanfarroneando». ¿Qué? Eruhaven se encogió de hombros. Vi al sumo sacerdote huir. El sumo sacerdote. La estrella blanca se estremeció después de escuchar ese nombre. Se escapó con bastante sigilo, pero con prisa. Eso debería significar que hay algo aquí que el sumo sacerdote debe proteger. El sumo sacerdote Jersey había escapado tan pronto como apareció Mary. Eruhaven lo había visto huir. ¿Pero qué? ¿Vas a destruir este lugar? El sumo sacerdote. La estrella blanca estaba a punto de decir algo, pero se detuvo. El antiguo dragón no habría podido luchar conmigo aquí si hubiera intentado capturar al gran sacerdote. Entonces, ¿quién persiguió al sumo sacerdote? La estrella blanca empezó a mirar a su alrededor. Escaneó el área debajo de él. Beacrox y Bad estaban causando un escándalo abajo. Por eso no se había dado cuenta. Comillas. El patriarca Molan. El patriarca Molan. No podía ver a Ron Molan. Parecía haber estado escondido en las sombras mientras atacaba a los subordinados de la estrella blanca hasta hace un momento. Pero ya ninguno de sus subordinados estaba siendo atacado por él. Eso significaba que Ron Molan no estaba aquí. Esa fue la verdad. A través de un dispositivo de videocomunicación diferente ubicado dentro de la armadura de Alberu. Actualmente lo estamos persiguiendo. Glenn Poef. El amigo cercano del rey mercenario y un mago de alto grado. Se había colgado cuando apareció la nigromante Mary y actualmente se movía sigilosamente mientras seguía a alguien. En cuanto a la persona que dejó esas huellas. Grifo. En realidad, no era una persona, sino Hong quien estaba sobre el hombro de Ron. Ron no era el único que había desaparecido del campo de batalla. Ron Molan era extremadamente hábil en el sigilo. Hace 3 meses cuando Cale acababa de ser encarcelado dentro de ese orbe negro. Los hermanos habían venido a buscarlo. Queremos aprender más. Aprender, Nia. On lo había mirado con ojos claros que se parecían a los ojos de Cale mientras Hong estaba junto a ella sonriendo tan brillantemente como solía sonreír el joven Cale. ¿Aprender qué? Cuando Ron hizo esa pregunta. Cosas en las que seríamos buenos. Abuelo, ¿sabes qué es eso? Estoy seguro de que lo sabes, Nia. On y Hong. Los dos habían decidido hacerse más fuertes después de ver a Raon practicar e investigar incluso los hechizos mágicos más básicos una y otra vez. Por eso fueron a buscar a alguien que pudiera enseñarles adecuadamente. Necesitaban a alguien que conociera los rasgos de la tribu Cat y tuviera habilidades similares. Además, tenía que ser alguien que conociera otras habilidades y que tuviera mucha experiencia de primera mano. Además, necesitaban a alguien que enseñara al todavía joven Hong y a la hora en crecimiento en sus niveles adecuados. Finalmente, necesitaban a alguien que los aceptara a ellos y a sus poderes tal como son. On había estado buscando a una persona así. Después de mirar largo y tendido, volvió al principio. Se dio cuenta de que solo había una persona. Esta persona les había enseñado de vez en cuando en la residencia en Ituse y en Hope and Adventure Loving Inn. Solo nos enseñaste un poco cada vez. Queremos aprender correctamente ahora, Nia. Abuelo, enséñanos como enseñas a las personas de la casa Molan. Ron había mirado a On y Hong durante mucho tiempo.
Los pensamientos que habían pasado por su mente el día en que Kale trajo a estos dos a casa por primera vez y se dio cuenta de que eran gatos pasaron por su mente de nuevo. Nunca había esperado que estuvieran juntos durante tanto tiempo en ese momento. Ron le había respondido. ¿Quieres aprender como la gente de la casa molan? Será difícil, está bien, lo haremos bien, Nya. Está bien, Nya. Una sonrisa fría apareció en el rostro de Ron. Él había respondido con indiferencia. Te enseñaré todo menos el asesinato. No tengo ningún pensamiento en absoluto acerca de enseñarles el asesinato. On y Hong le habían devuelto la sonrisa. Queríamos aprender todo excepto eso de todos modos, Nya. Eso es, Nya, quiero aprender más técnicas de sigilo, Nya. Habían pasado 3 meses desde entonces. SHHH. On, que era incluso más sigilosa que antes, solo hacía ruidos silenciosos que sonaban como el viento que soplaba mientras perseguía a Ron mientras Hong dejaba huellas para que Glenn las encontrara. En la pared se colocó una pequeña huella de una pata de gato. Estaba cubierto de veneno, así que cualquiera que no fuera Glenn que hubiera tomado el antídoto. Cualquiera que tocara estos sellos se quedaría dormido. Finalmente, en cuanto a Ron, su mirada se centró en una persona. Se dirigía hacia el sacerdote principal, sumo sacerdote Jersey. Jersey se dirigía rápidamente a alguna parte. Estaba en un nivel más alto que el Castillo Blanco. Se dirigía al distrito de los templos. Se dirige al templo del dios demoníaco. Ron recordó el diseño de este lugar que había escuchado de Alberu y comenzó a moverse hacia donde estaba ubicado Jersey y lo que estaba buscando. Y una vez que lo encuentra, tengo que hacerlo para que la estrella blanca no pueda usarlo correctamente. Ron estaba asimilando la situación y elaborando un plan. Sus pies se moverían más rápido mientras los pies de Jersey se movían más rápido. Luego empezó a pensar. Deberían haberse dado cuenta de que ya no estoy. O eso, o alguien de nuestro lado le habría informado al respecto. Eso haría que la estrella blanca se enojara aún más. Los ojos de Ron brillaron con saña. La estrella blanca notó la ausencia de Ron mientras pensaba. Mierda. El cuerpo de la estrella blanca se dirigió rápidamente hacia la sección 2 con las sienes. El sumo sacerdote Jersey era fuerte. Debería ser fácil para él reprimir y matar a alguien como Ron Molan. Sin embargo, ese no fue el problema. Una bala voló frente a la estrella blanca en movimiento para detenerlo. Su mirada se volvió rápidamente hacia Alberu. ¿A dónde vas? Alberu sonrió. Luego disparó una ráfaga de balas. Necesitas jugar conmigo. La estrella blanca bloqueó las balas y suspiró. ¡Ja! Su mirada miró lentamente a su alrededor. El suelo estaba hecho un desastre y también hubo explosiones cerca del castillo. Ron perseguía al sumo sacerdote. Comillas. Y la red está hasta arriba. El orbe negro ya estaba fuera del sumidero. Ja ja ja. Comenzó a reír con incredulidad. Alberu pudo ver todo tipo de emociones desapareciendo del rostro de la estrella blanca en ese momento. Podía decir que todo lo que quedaba era fatiga. ¿Cómo terminaron las cosas así? Ja ja ja. Murmuró con expresión cansada. Pero puedo volver a hacer cualquier cosa. No importa cuánto tiempo lleve. Sus ojos comenzaron a moverse. Alberu miró a los ojos a la estrella blanca. Sus ojos parecían minerales. Mientras Alberu sintió escalofríos al mirar esos ojos. La estrella blanca empezó a hablar. Ustedes cometieron un error. Desafortunadamente, ustedes no pueden recuperarse de sus errores como yo puedo. Fue en ese momento. Oye, príncipe heredero. Alberu escuchó la voz urgente de Raon. Intenté robar las esculturas pero no se mueven. Alberu empezó a fruncir el ceño. Puedo destruirlos. No sería malo que pasara algo mientras Raon los destruye. Alberu lo vio en ese momento. Vio que la estrella blanca comenzaba a moverse rápidamente. No se dirigía hacia el orbe negro ni hacia el sumo sacerdote. El castillo. Ahí era hacia donde se dirigía. Las intuiciones de Alberu le decían algo. Este bastardo.
Va a conseguir las esculturas no para convocar a los monstruos. Si iba a tomar las esculturas, destruir las esculturas o usar las esculturas de una manera diferente. Alberu no tenía forma de saber qué haría la estrella blanca. Pero el final fue obvio. Los 8 monstruos no clasificados. La estrella blanca estaba tratando de convocarlos aquí. No puedo permitir que eso suceda. Olvídese del reino Endable, eso causaría un gran desastre para todo el continente del este. Oye, príncipe heredero, aparecerán monstruos si los destruyo. Es una decisión difícil. Alberu empezó a hablar. Raon, Nim. Sí, príncipe heredero. Dijiste que las esculturas no se mueven. Sí, siento que los destruiré si me meto con ellos. Entonces movámoslo todo. Alberu oyó que Raon se estremecía al otro lado. No le importó y comenzó a perseguir a la estrella blanca que se movía rápidamente y disparó su arma. Eruhaven descendió frente a la estrella blanca para detenerlo también. Pero Alberu y Eruhaven pudieron sentir algo en la estrella blanca cuando levantó su espada esta vez. Podían decir que la estrella blanca no haría todo lo posible para luchar sin dudarlo. Raon, Nim, corta todo el altar sosteniendo las esculturas del suelo. Tomaremos todo el altar. Oh. Raon respondió en voz baja. Entiendo ahora, esa es una idea brillante. Raon miró hacia el altar ligeramente elevado con las 8 esculturas y los niños lobo. Este altar circular tenía un par de metros de largo. Decidió que separaría todo este altar del suelo y se lo llevaría. No importaba si destruía el suelo del gran salón de actos. Por supuesto, Alberu no estaba hablando de nada tan drástico. Y si no puedo separar el altar, puedo llevarme todo el castillo. Realmente soy grande y poderoso. Pero la determinación de Raon estaba en un nivel diferente. Oye, príncipe heredero, no te preocupes, lo haré como nuestro humano. Raon estaba haciendo todo lo posible de una manera diferente a la estrella blanca. Capítulo 614, Adiós. 2. Raon había dicho algo mientras rodaba en la cama de Kale y se comía una galleta en el pasado. Humano. ¿Qué pasa? Ojalá esta galleta se hiciera más grande. Kale había respondido sin dudarlo mientras estaba sentado en el sofá. Haz uno más grande. Hacerlo. Sí, hazlo lo suficientemente grande como para satisfacerte. Hazlo si eso es lo que quieres hacer. Oh, está bien. Kale había respondido con indiferencia. ¿Por qué no sería así? Así es, no hay razón para que no pueda hacerlo. Hazlo más grande, lo suficientemente grande para satisfacerme, tanto como yo quiera. Raon se había asegurado de recordar lo que Kale le dijo, ya que Kale nunca había dicho nada malo más que hablar de ser un holgazán, decir que iba a descansar o negar el hecho de que es un héroe. Por eso Raon decidió que lo haría como quisiera en este momento y miró a su alrededor. Bang, bang. Fuera del escudo negro. Hubo explosiones alrededor del escudo mientras numerosos ataques intentaban destruirlo. Las posibilidades de que esos ataques rompieran el escudo de inmediato eran cercanas a cero. Sin embargo, el escudo terminaría rompiéndose si los ataques continuaban. No puedo dejar a Rosalind y Locke así. Tengo que darme prisa. Raon se movió rápidamente hacia la escultura más grande. Los niños lobo todavía dormían. Sin embargo, todavía estaban encadenados. Raon había destruido cuidadosamente solo unas pocas cadenas que ataban sus cuerpos porque pensó que sería aún más difícil para los niños si se despertaban mientras él estaba destruyendo sus cadenas y veían este caos. Las esculturas estaban hechas de algo que Raon no pudo descifrar. Al principio había pensado que estaban hechos de piedras, pero se dio cuenta de que no estaban hechos de rocas cuando trató de robarlos. Cada una de sus 2 regordetas patas delanteras se agarró a la pierna de una de las esculturas y comenzó a levantarla. Sin embargo, parecía que sería capaz de levantarlo. Poner incluso una pequeña cantidad de fuerza en él hizo que un poco de polvo volara y pareciera que se iba a romper. Raon hinchó las mejillas como si eso no le gustara y comenzó a hacer pucheros. Todavía hay una manera. Puedo mover todo el altar.
Raon apartó sus regordetas patas delanteras de la escultura y las colocó sobre el altar. Luego comenzó a canalizar su maná alrededor de las esculturas. Fue porque necesitaba averiguar cuánto del altar necesitaba cortar. Fue en ese momento. Raon se quitó las patas delanteras en estado de shock. Raon luego se acercó a otras esculturas y canalizó su maná cerca de ellas. ¿Qué es esto? Las alas del dragón negro estaban enrolladas en estado de shock. Está conectado. Las esculturas estaban conectadas al fondo del altar. Había un pequeño tubo circular conectado a la parte inferior de la escultura. Esto es extraño. Raon podía sentir una aura extraña fluyendo dentro del tubo circular. Está siendo inyectado. Esa extraña aura fluía a través del tubo circular y se inyectaba en la escultura. Es similar al maná muerto. Era difícil saber exactamente cuál era el aura extraña, pero parecía bastante similar al maná muerto. Raon usó rápidamente su magia para tratar de encontrar el punto de partida de estos tubos circulares. Raon se estaba concentrando tanto en esta situación de ansiedad que se le formaban gotas de sudor en la frente. ¡Bang! 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 Los enemigos todavía estaban atacando el escudo negro mientras Rosalind y Locke todavía estaban luchando contra ellos mientras Raon hacía esto. Tuviste bastante entrada, pero todo lo que estás haciendo es defender. Locke balanceó su gran escudo y permaneció junto al escudo de Raon a pesar de que el rey oso Sayeru se burló de él. ¡Bang! 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 Las flechas de luz que disparaban interminablemente hacia ellos desde todas las direcciones estaban siendo bloqueadas por su escudo. Fue porque las flechas de luz de Sayeru podían impactar mucho el escudo de Raon en comparación con los débiles ataques de los otros enemigos. Sayeru tenía dos brazos perfectos contrariamente a su información de que había perdido un brazo. Sin embargo, parecía tener dificultades para mover el brazo que se había perdido y solo podía disparar flechas ligeras mientras estaba parado allí con una expresión pálida. Locke murmuró en voz baja para sí mismo. No voy a olvidar mi objetivo. La razón por la que había recogido el escudo. La razón por la que eligió la defensa. Lord Serit, su maestra, afirmó que la mejor defensa era la mejor ofensiva, sin embargo. Soy diferente. Lord Serit le había dicho algo. Necesitas descubrir la razón por la que peleas y tu objetivo para pelear. La razón y el objetivo. Lucho para proteger. La tribu de los lobos. Eran parte de las tribus de la gente bestia fuerte junto con la tribu del oso, la tribu del león y la tribu de la ballena. Por supuesto, se decía que eran más débiles en comparación con las otras personas bestia fuertes. Pero todavía eran fuertes. La tribu de los lobos era conocida por su temperamento y se decía que usaba métodos de batalla bastante primitivos y destructivos. Además, apreciaron profundamente a su familia y su tribu. Controlaré ambas cosas a mi manera. Locke calmó el poder dentro de él que quería explotar. Lord Serit, su maestro, le había dicho algo. Cuando necesitas pelear, necesitas aprender a entender ese momento. No olvides tu objetivo, su objetivo actual. No fue para matar a este bastardo ni para destruir este lugar. Salva a los niños y roba las esculturas. Eso era todo lo que necesitaba hacer. La próxima vez cuando sea el momento adecuado. Podía usar este poder que estaba corriendo salvajemente dentro de él en ese momento. Esa oportunidad definitivamente vendría para una persona que suprimiera sus poderes y esperara la oportunidad correcta. Locke recogió su escudo. Bang, bang. Las flechas de luz se estrellaron contra el escudo y explotaron. Luego miró hacia un lado. Pudo ver a Rosalind que también estaba luchando cerca del escudo negro. Creak. Otra piedra mágica de mayor grado se rompió. Bang. Un gran fuego brotó de la mano de Rosalind al mismo tiempo y se dirigió hacia el enemigo frente a ella. Y ese enemigo. Eso es molesto de manejar. Fue el Rey León. Pero no es tan difícil de hacer. El Rey León, que estaba en su forma frenética, atravesó fácilmente el fuego. Lo rodeaba un humo negro.
Rosalind se mordió los labios después de ver que su fuego se perforaba con tanta facilidad. Estoy seguro de que ese humo negro es el poder de la oscuridad de su elemental de oscuridad. Ella no podía darle la oportunidad de usar ese poder correctamente. Una parte de sus aliados no podría usar sus poderes correctamente si esa oscuridad se extendiera por el cielo. No puedo darle una oportunidad. En ese caso, necesito atacar sin parar. Rosalind estaba usando un método completamente diferente al de Loki y lanzaba todo lo que tenía hacia su enemigo. ¡Bang! ¡Bang! La mayoría de las fuertes explosiones que ocurrieron en esta área fueron obra de Rosalind. Por eso el Rey León Dorf no podía atacar fácilmente. Incluso si está usando piedras mágicas, su control de maná y sus hechizos de ataque, ambos están al nivel de dragones. No dijo esa parte en voz alta. Fue porque ella era una enemiga. Por supuesto, ella terminará como una rata enjaulada tan pronto como use todas esas piedras mágicas. ¿No has considerado el hecho de que morirías antes de que eso suceda? Dorf se encogió de hombros cuando Rosalind sonrió y le hizo esa pregunta. No creo que eso suceda. ¿Por qué? No podrás mover las esculturas. La mano de Rosalind se estremeció mientras lanzaba otro hechizo, pero rápidamente reanudó su casting. Ya he tenido noticias de Raon, Nim. Dijo que parece que se romperán si intenta llevarse las esculturas. Por eso estaba planeando tomar todo el altar. Escuchó la voz de Dorf en ese momento. ¿Qué es? Él estaba sonriendo. Estás pensando en tomar todo el altar en su lugar. Rosalind dejó de atacar y miró a Dorf esta vez. ¿No sería eso un gran dolor de cabeza para ustedes? Oyó la voz de Raon en su mente en ese momento. Rosalind. La voz del joven dragón sonaba urgente. Estas esculturas están conectadas a unos tubos debajo del altar. Esos tubos están entregando algunas auras extrañas a las esculturas. Auras extrañas. Pero esa aura se siente como si estuviera proporcionando nutrientes. La expresión de Rosalind se puso rígida. Nutrientes. ¿Significaba eso que las esculturas estaban vivas? ¿Cuáles son esos nutrientes? Estaba segura de que los nutrientes no eran nutrientes que ellos considerarían normales. Supongo que el dragón ya lo descubrió. El Rey León Dorf se rió tranquilamente. Sayeru también había detenido sus ataques en algún momento y se reía junto a Dorf. Por otro lado, la expresión de Rosalind se estaba poniendo más rígida cuanto más escuchaba. Las conexiones. Creo que las esculturas se romperán si corto estos tubos. Estos tubos que alimentaban algo que parecían ser nutrientes. Raon tenía la sensación de que destruir estos tubos afectaría también a las esculturas. Traté de averiguar de dónde venían los tubos, pero necesito más tiempo ya que vienen de muy lejos. Es por eso que te lo haré saber primero. Había muchos tubos conectados a las 8 esculturas que estaban formando una extraña forma bajo tierra. Raon había utilizado su maná para tratar de encontrar el punto de partida de estos tubos, pero los tubos subterráneos se habían dirigido hacia la pared del sumidero del reino endable. Luego fluyeron por la pared. Por eso Raon necesitaba más tiempo para investigar. Fue en ese momento. Bip bip. Los dispositivos de comunicación por vídeo de Rosalind y Raon emitían señales de emergencia. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. La conmoción hizo que Raon incluso detuviera su investigación, ya que rápidamente sacó un dispositivo de comunicación por vídeo. Esta señal significaba que alguien se estaba retirando rápidamente. Significa que alguien está huyendo lo más rápido que puede. El corazón de Raon empezó a latir salvajemente. El humano no está aquí. Por alguna razón, pensar en el hecho de que el humano no estaba aquí hizo que Raon sintiera que esta señal era aún más urgente. Jaf, jaf. Escuchó una respiración pesada a través del dispositivo de comunicación por vídeo. La pantalla temblaba tanto que no podía decir qué estaba pasando. Parecía como si tuvieran el dispositivo de comunicación por vídeo en su bolsillo mientras enviaban la señal con urgencia. Esto es malo.
Raon incluso dejó de tener sus dos patas delanteras en el suelo porque estaba muy sorprendido. La persona que había enviado una señal a Raon, Rosalind, Alberu, Eruhaven y los demás. Actualmente nos dirigimos hacia la sección 2 donde todos los templos están reunidos. Glenn Poef. Era un amigo íntimo del rey mercenario y ¿dónde estaba ahora? Me estoy escapando urgentemente con Ron Molan. Ron, Onihong estaban con él. Ron de todas las personas estaba huyendo urgentemente. Además, fue cuando Onihong estaban con él. Los ojos de Raon estaban muy abiertos cuando escuchó una voz tranquila fuera de su escudo. Solo vámonos. Fue Rosalind. El sorprendido Raon se calmó lentamente después de ver la mirada tranquila de Rosalind. Las esculturas no son el problema, Raon, Nim. Su objetivo número 1. La supervivencia de todos. Raon escuchó la voz de otra persona a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Me dirigiré a la sección 2. Alberu se dirigiría a Ron. Raon apretó sus dos patas después de ver a Loka sentir con la cabeza también. Su mente se estaba aclarando. En ese momento. Es posible que te hayas llevado a Kale en Ituse, pero pensaste que te dejaríamos llevar esto también. ¡Boom! Una persona cayó desde el aire. La estrella blanca. Rosalind lanzó un hechizo con urgencia después de ver su apariencia. Antes de que su fuego pudiera extenderse. La estrella blanca saltó sobre Rosalind y Locke. Luego aterrizó sobre el escudo negro y comenzó a golpear. ¡Bang! El escudo negro comenzó a agrietarse con un ruido fuerte. ¡Crack! La estrella blanca pudo ver al dragón negro parpadear con sus ojos redondos desde el otro lado del escudo resquebrajado. La estrella blanca tranquilamente comenzó a hablar de nuevo con una expresión cansada en su rostro. Vayamos hasta el final. Raon miró esos ojos cansados. Parpadeo. Sus ojos se curvaron como lunas crecientes después de parpadear 2 veces. Las comisuras de la boca de Raon se curvaron. No quiero llegar al final. Idiota. ¿Qué? Sonido metálico. El escudo negro fue destruido. Está bien siempre que salvemos al humano. Raon canalizó su maná en ese momento. Crack, creak. El maná negro destruyó las cadenas y cuando algunos de los niños se estremecieron y estaban a punto de despertar. La magia de Raon creó un nido circular y mimó a los niños. Su magia pasó rozando las esculturas y las dejó en paz. Me voy. El nido rápidamente comenzó a dispararse en el aire. Volveremos a robar, no, a destruir cosas la próxima vez. ¿De verdad crees que te dejaría? La estrella blanca comenzó a moverse hacia Raon que estaba dentro del nido disparándose por encima de él. Sin embargo. ¡Bang! Fue golpeado a un lado después de que un fuerte poder lo golpeara repentinamente. La estrella blanca empezó a fruncir el ceño. Comillas, este maldito dragón antiguo, finalmente estás usando tus poderes. El maná dorado de Eruhaven apareció de repente y golpeó a la estrella blanca. Era mucho más fuerte que cuando habían peleado con él antes. Comillas. Eruhaven escondió su mano ligeramente temblorosa y respiró hondo. Rosalind y Locke usaron esa abertura para subir rápidamente al nido. Abuelo Goldie. Eruhaven se rió entre dientes ante los ojos redondos que lo miraban por primera vez en mucho tiempo y se disparó junto al nido. La estrella blanca y algunos otros también se dispararon en el aire para perseguirlos. Lo bloquearé. Sin embargo, a la persona responsable de llevarse el orbe negro, Mary, todavía le quedaban algunas cosas aquí. Huesos blancos. Aparecieron numerosos monstruos esqueléticos y se interpusieron entre los enemigos y el nido. Mier asterisco A. Estos monstruos esqueléticos eran débiles y molestos para la estrella blanca. Sin embargo, la brigada de esqueletos voladores fue suficiente para ganar tiempo para que el nido de Raon se escapara. La estrella blanca escuchó una voz brillante. Oye, estrella blanca, adiós, te veo pronto. Una pata delantera regordeta salió del nido y agitó a izquierda y derecha hacia la estrella blanca. Y al mismo tiempo. Mier asterisco A.
Alberu estaba controlando uno de los wyverns esqueléticos de Mary mientras se dirigía rápidamente a la sección 2 donde estaban ubicados todos los templos. El hilo negro en su mano hizo posible controlar al monstruo. Por supuesto, el wyvern no podía actuar como si estuviera vivo como cuando Mary lo controlaba. Pero no tuvo más remedio que utilizar este método ya que se trataba de una situación urgente. Alberu se mordió los labios. Para que Ron Molan envíe una señal de emergencia. Se preocupó. Sumo sacerdote Jersey, ese bastardo también es fuerte. Jersey luchó mientras usaba un ventilador. Incluso sin el título de sumo sacerdote, ese bastardo sería considerado fuerte. Se suponía que solo debía seguirlo. Lo atrapó el sumo sacerdote. No podía entender la situación en absoluto. Alberu volvió la cabeza al sentir una ráfaga de viento a sus espaldas. Beacrox también estaba en uno de los wyverns esqueléticos de Mary que lo seguía. Alberu comenzó a moverse más rápido al comprender lo que debía estar sintiendo Beacrox. CHHH. En ese momento. La señal de Bengala. Pudo ver la señal mágica de Glenn destellar. Estaba cerca de la parte norte de la sección 2. Alberu se dirigió rápidamente hacia él. Luego lo vio. Vio a Glenn corriendo lo más rápido posible. Luego vio a Ron, On y Hong. Ron se veía bastante extraño huyendo. Sin embargo. ¿Qué es eso? Alberu se estremeció un momento. Comillas. ¿No es ese el sumo sacerdote? Ron sostenía una pierna del desmayado sacerdote jefe, sumo sacerdote Jersey. El sacerdote principal Jersey estaba siendo arrastrado por el suelo mientras estaba inconsciente. Su ropa estaba hecha un desastre por eso. Pero eso no era importante en este momento. Veneno. El sumo sacerdote parecía haber sido envenenado ya que su rostro estaba extrañamente morado. Una nariz ensangrentada. Tenía sangre fluyendo por ambas fosas nasales. Una de sus mejillas moradas tenía la huella de una pata de gato que parecía un moretón. Miau. Miau. Los dos gatitos estaban corriendo emocionados al lado de Ron, quien estaba huyendo mientras arrastraba a Jersey. Parecían estar riendo. Alberu inconscientemente hizo un comentario. Da miedo. El anciano y los niños. No sabía lo que había sucedido, pero realmente eran expertos increíbles. Capítulo 615. Adiós. 3. Consígalos. Debemos salvar al sumo sacerdote, Nim. Dispara las flechas. Pide refuerzos. Había gente persiguiendo a Ron, Glenn, On y Hong que escapaban. Eran los sacerdotes que servían a la raza demoníaca, así como a otros. Pon maná muerto en las flechas y dispara. Sube a los edificios. Vierta maná muerto en las cabezas de esos bastardos. Mier *A. Alberu se dio cuenta de por qué Ron había enviado una solicitud tan urgente. Los enemigos intentaban atacar usando maná muerto de quién sabe dónde. El maná muerto era extremadamente mortal para cualquiera, excepto para personas como magos negros, nigromantes y elfos oscuros con el atributo de oscuridad. Tiene sentido que esté escapando. Alberu bajó rápidamente la altitud y se dirigió hacia Ron. Hizo contacto visual con Ron en ese momento. Film. Ron lo saludó tranquilamente incluso en tal situación. No sé si es respetuoso o simplemente casual. De cualquier manera, este tipo definitivamente no era normal. Miau. Miau. Los niños gato que lo saludaban tampoco eran normales. Said, por favor, sálvanos. Glenn, que estaba gritando con una mirada desesperada en su rostro, estaba mostrando una reacción normal. Esta reacción fue apropiada para el amigo cercano del rey mercenario Bad. Me llevaré a Ron Molan y a los niños. Sí, señor. Alberu sacó la lanza inquebrantable después de escuchar la breve respuesta de Beacrox. Todavía tenía la forma de la hermosa pistola blanca. Uf. Esa arma. Está explotando. Esquiven. No tenían suficiente fuerza de combate a diferencia de cuando estaban en la sección 1 porque había muchos sacerdotes. Alberu usó la apertura creada por los enemigos confundidos y rápidamente se acercó a Ron.
Suban. Sí señor. Ron arrastró a Jersey mientras se subía a la espalda del Wyvern esqueleto. Alberu extendió una mano. Tap, tap. On y Hong rápidamente treparon por su mano y brazo y saltaron sobre su pecho. Said, yo también. En cuanto a Glenn. H. Por favor quédate quieto. Beacrox lo agarró por la parte de atrás de su ropa y lo dejó caer de manera segura sobre la espalda del Wyvern esqueleto. Démonos prisa. Alberu miró hacia los monstruos esqueléticos de Mary que bloqueaban la estrella blanca y rápidamente comenzó a moverse. Parece que se dieron cuenta de que hemos secuestrado al sumo sacerdote. Vio que la estrella blanca lo estaba mirando con una mirada extremadamente enojada y aumentó su velocidad. Bang, bang. Bastardos como ratas. Múltiples monstruos esqueléticos comenzaron a desmoronarse con un solo corte de la espada de la estrella blanca. Pero había demasiados monstruos esqueléticos. Rumble. El cielo empezó a rugir. Alberu pudo ver que el antiguo poder del atributo celestial de la estrella blanca estaba haciendo rugir el cielo. Incluso si usas el poder del cielo ahora. Foft. Simplemente lo ignoró. No se pudo evitar. En el momento en que salieron del sumidero. Date prisa y súbete al dirigible. Alberu vio aparecer una gran aeronave al oír el grito de Eruhaven. Era la aeronave que habían escondido en el bosque cercano. En el pasado. Dentro del área sur del continente occidental. Esta aeronave que una vez perteneció al Imperio Mogoru había intentado atacar la capital de la selva jungla. Había terminado en manos de Rosalind y Eruhaven y la aeronave que había jugado un papel importante en el Imperio Mogoru había reaparecido hoy. Por supuesto, esta aeronave era mucho más avanzada que la dirigida por el rey Oso Sayeru que Kale había destruido. Comillas. Dijo que iba a colocar esto junto a la torre mágica. Recordó algo que Rosalind había dicho en el pasado antes de subir a la aeronave. Sus aliados. El orbe negro con Kale dentro. Los niños lobo. Incluso el subjefe de sacerdotes Cotton y los demás que se habían escapado del lugar de descanso del dios de la guerra mientras rescataban a Kale. Todo el mundo se subió. Alberu y los demás, además del rey mercenario y Glenn, que ya habían estado en el continente del este, habían venido aquí en esta aeronave. Por supuesto, habían usado magia de teletransportación. Glenn gritó en estado de shock. Un círculo mágico de teletransportación para transportar esta gran aeronave entera. Este mago de alto grado no pudo ocultar su sorpresa. Esta aeronave que estaba reaccionando al maná y temblando era un gran vehículo en movimiento. En cuanto al capitán de este vehículo. Señor, Glenn, por favor ayúdame. Fue Rosalind. Sí, por supuesto. Glenn se dirigió rápidamente al centro del círculo mágico. El maná de Raon y Rosalind estaba entrelazado y brillaba en rojo oscuro. Glenn los apoyó con su maná desde el costado. Los tres de sus niveles de magia eran del más alto grado, lo que les permitía hacer algo como esto sin practicar de antemano. Dios mío. Pero Glenn se sorprendió por esta situación. ¿Cuánto dinero gastaron? Nunca antes había visto esta aeronave porque había estado en el continente oriental. Por eso solo podía tragar saliva después de ver que toda la nave tenía piedras mágicas de la más alta calidad de vez en cuando y estaba hecha de materiales caros. Más importante. Algo más lo había sorprendido. En esto caben un par de cientos de personas. Este gran círculo mágico de teletransportación que podría transportar a cientos de personas a la vez. Tanta gente era más o menos un ejército. Y dado que la persona que controlaba este círculo mágico de teletransportación era Rosalind. Si ella llena esta aeronave con magos en el futuro. Ese sería el nacimiento de una increíble brigada de magos. Después de todo, ella era la futura maestra de la torre mágica que se iba a crear. Tendrá tropas equivalentes a las tropas de un reino aunque no sea reina. Me alegro de que esté de nuestro lado. Glenn realmente se sintió así al canalizar su maná. Rosalind abrió los ojos en ese momento. El sol estaba en el cielo y el viento agitaba su cabello.
Ese viento fue causado por el lanzamiento de este gran hechizo. Ella era la que lo había causado. Creak. Cuando la piedra mágica de mayor grado más grande en el centro del círculo mágico se agrietó y luego explotó. Primer destino. Nos trasladamos al gremio de mercenarios. Dio una breve explicación antes de que la aeronave comenzara a teletransportarse. Bastardos. Podían ver a la estrella blanca que parecía haber pasado por encima de los monstruos esqueléticos en la distancia. El antiguo dragón Eruhaven, que no estaba dentro del círculo mágico de teletransportación, dejó escapar un breve suspiro. Dios mío, es tan persistente. Luego lanzó decenas de flechas doradas hacia la estrella blanca. Es tan molesto. Cuando su ataque hizo vacilar a la estrella blanca. On y Hong, que estaban en los brazos de Alberu, asomaron la cara por encima de los hombros de Alberu. Adiós Tilde. Adiós Nia. Luego agitaron sus patas para decir adiós a la estrella blanca. Hasta la próxima. Eruhaven dio el último adiós cuando todos desaparecieron. Ahora que se habían ido. Parecía como si la aeronave nunca hubiera estado en el reino endable en primer lugar. Asterisco asterisco asterisco. En cuanto a dónde apareció. Hemos llegado a nuestro primer destino. Estaban dentro de un bosque. Este es el lugar correcto. Esta es la ubicación exacta. Bad sonrió alegremente y asintió con la cabeza después de escuchar la pregunta de Rosalind. El refugio del gremio de mercenarios está por aquí, así que podemos bajarnos ahora. Bad y Glenn. El líder del gremio de mercenarios y su amigo cercano que era igual de fuerte habían atacado a la estrella blanca hoy. Por eso, los directores ejecutivos del gremio de mercenarios de todo el continente oriental se esconderían en sus respectivos refugios a partir de hoy. Por favor, cuídame. Sacerdote jefe adjunto subdirector sacerdote Cotton. Cotton, la sacerdotisa del dios de la guerra, planeaba quedarse aquí con Bad. Sin preocupaciones. Nuestros miembros del gremio de mercenarios pudieron sobrevivir gracias a ti, subdirector sacerdote, Nim. Hubo algunos miembros del gremio de mercenarios que no pudieron salir del reino endable y se quedaron en el lugar de descanso del dios de la guerra con Eruhaven. Cotton agitó la mano como si no fuera nada. Simplemente hice lo que se esperaba de mí. No se esperaba de ti. Bad sonrió como un líder confiable mientras estrechaba la mano de Cotton. Adiós rey mercenario. Bad luego respondió a la despedida de Raon con una sonrisa traviesa antes de ser el último en bajar de la aeronave. Ahora nos dirigimos a nuestro segundo destino. Su segundo destino fue también su destino final. Alberu cerró los ojos al escuchar la declaración de Rosalind. Podía sentir su cuerpo comenzando a teletransportarse lentamente. Asterisco asterisco asterisco. Paat. Alberu abrió los ojos tras sentir una luz brillante. «¿Estás aquí? Lord Serid». Ella estaba aquí para recibir la aeronave. Sriksriek. Estaban en una de las regiones prohibidas del continente occidental. Estaban en el bosque de la oscuridad dentro del territorio Enituse. Los monstruos voladores chillaron y se dispararon en el aire como si estuvieran asustados por la repentina aparición de la aeronave. Grr. K. También podían escuchar los gritos de monstruos mutantes que eran difíciles de encontrar en cualquier otro lugar del continente occidental si escuchaban con atención. En el centro de ese bosque, un castillo negro emitía profundamente su brillo negro incluso bajo el sol radiante. Fueron recibidos por Lord Serid, cuyo atributo era la defensa. Las comisuras de los labios de Alberu se elevaron. Sabía que me gustaba este lugar. Si buscaran un lugar donde Kale Enituse estuviera más seguro y un lugar ideal para luchar contra sus enemigos. No había mejor lugar que este. Se apeó del dirigible y miró a su alrededor. Luego se estremeció. Abuelo Goldie, voy a ser el primero. Lo que sea entonces, niño. Estoy detrás de ti. Raon y Eruhaven. Yo también lo haré. Creé un nuevo círculo mágico y fue bastante efectivo. Iré el último entonces. Rosalind, y luego Lord Serid. Entonces también podemos agregar el poder del encantamiento. Incluso Gasan.
Todos miraban a Kale que estaba dentro del orbe negro semitransparente. Los 5 rodearon el orbe negro y comenzaron a lanzar todo tipo de hechizos y encantamientos tan pronto como ese orbe fue bajado al castillo negro. Oh mi. Todos eran hechizos fuertes y la mayoría de ellos eran para proteger el orbe. También voy a lanzar un hechizo de ataque. No los dejaré solos si intentan dañar a nuestro humano. Eso ya lo hice. También agregaron todo tipo de hechizos de ataque. Comillas. Alberu se puso a pensar. Comillas. Supongo que no necesito preocuparme por la seguridad de Kale en Ituse. Dijo eso mientras suspiraba antes de alejarse de los 3 dragones, un mago y un chamán. Comillas. Signo de apertura de exclamación. Signo de cierre de exclamación. Comillas. Luego se sorprendió. Clang, clang. Beacrox estaba afilando su espada. Junto a él había numerosas dagas que ya habían sido restauradas hasta el punto de que brillaban. Beacrox solo estaba moliendo sus espadas mientras miraba al inconsciente sacerdote jefe, sumo sacerdote Jersey. Alberu contuvo el suspiro después de ver eso. Fingió no ver las 3 capas de guantes negros que tenía Beacrox en las manos. Su Alteza está aquí. Alberu sintió escalofríos después de ver la suave sonrisa de Ron y rápidamente se volvió hacia Oni Hong. Por favor, cree algo de niebla alrededor del castillo y el bosque. Entiendo. Eso es fácil, Nya. Yo también voy a sacar un veneno débil, Nya. Oni Hong asintieron con la cabeza con expresiones felices en sus rostros. Alberu empezó a sonreír porque se veían tan lindos. Sin embargo, su expresión pronto se puso rígida. Entonces volveremos pronto, Nya. Volveremos pronto, Nya. Antes, Oni Hong se despidieron de los adultos cercanos y se dirigieron hacia el bosque que ahora era prácticamente su patio delantero. Cogieron una de sus patas y... ¡Slap! ¡Slap! Cada uno abofeteó una de las mejillas de Jersey inconsciente. ¡Oh! ¡Genial! Jersey gimió, pero Oni Hong ya se habían ido hacia el bosque con movimientos de plumas. He sentido esto antes, pero... Alberu tuvo un pensamiento después de ver todo esto. Kale en Ituse ha elegido a algunas personas peculiares para que sean sus amigos. Alberu pensaba que no pertenecía a la misma categoría. Por eso comprobó que todos estuvieran ocupados antes de empezar a hablar con Ron en voz baja. Ron Molan, ¿por qué te escapaste? Ron se volvió hacia Alberu. Screech. Pudo ver el cabello rubio y los ojos azules de Alberu una vez que se quitó el casco. Pudo ver que esos ojos brillaban con una mirada extraña. ¿Qué viste? Podía escuchar a Alberu preguntar tranquilamente con voz fría. Espero que me lo puedas decir de inmediato. Se veía tan radiante como el sol sobre él. Ron empezó a hablar. Los vi transformando maná muerto. Esos parecían ser los nutrientes que se inyectaban en las esculturas que mencionó Raon, Nim. Comillas. Transformando maná muerto. Los ojos de Alberu se nublaron. Asterisco. Kale podía escuchar la voz de la Super Rock. Kale, ¿no estás un poco mejor ahora? Me siento mucho mejor. Aproximadamente la mitad del dolor en su cuerpo había desaparecido. Me rescataron del otro lado. Kale se dio cuenta de que Alberu y los demás debían haber hecho algo y trató de ponerse de pie con una expresión brillante en su rostro. Hizo un intento. Sin embargo, hubo alguien que empujó suavemente sobre sus hombros y lo hizo para que no pudiera levantarse. Comandante, acuéstate, esa será la recompensa por mi fe. Yuho, Sik, cuya ropa estaba bastante andrajosa por hacer quién sabe qué, estaba mirando a Kale con los ojos muy abiertos y una expresión cruel en su rostro. Sus ojos estaban tan abiertos que... da un poco de miedo. Como Kale tuvo ese pensamiento. Por favor, quédese quieto. ¿Lo entiendes? Espera. Tengo fe en que hará eso, comandante, Nim. Kale cerró la boca y miró a su alrededor después de escuchar el tono calmado pero extrañamente vicioso de Yuho, Sik. Rock Su. Pero lo que vio fue...
Pronto estaremos dentro del refugio. Túmbate ahí. Entendido. Está bien, Rock-soo. Lee Soo-hyuk con una expresión estoica que parecía incluso más cruel que Yuho, Sik y un Choyan silencioso. También vio las expresiones rígidas en los rostros de los demás. El comandante, Nim, está aquí. Alguien gritó en ese momento. Screech. Se abrió la puerta del refugio. Kale se giró lentamente después de ver muchos pares de ojos mirándolo. Luego comenzó a hablar. Comillas. ¿De dónde sacaron todos una cama móvil como esta? Nadie le respondió. Clunk, clunk. Choyan simplemente empujó silenciosamente la cabecera de la cama móvil mientras Kale se acostaba sobre ella. El momento en que la cabeza amarilla se escapó. Durante esa breve pausa en la batalla. Muévanse. Yuho, Sik había gritado en voz alta como si estuviera gritando antes de saltar sobre la muralla del castillo y correr hacia Kale con la cama móvil. Luego dijo lo siguiente. Vamos a acostarlo. Fue el momento en que Kale se dio cuenta de que podía usar abrazo para sellar al dios sellado con el sello más fuerte y estaba feliz de haber encontrado una manera de golpear al dios sellado por la espalda. Desafortunadamente, Kale solo pudo acostarse tranquilamente en la cama después de la aparición de Yuho, Sik. Estaba siendo trasladado al refugio mientras estaba acostado en la cama. Estoy bien, ¿no sería mejor usar esto para alguien que está en peores condiciones? Kale murmuró en voz baja. Comandante, Nim, por favor, no sacudas mi fe. Por favor. Rock-soo. Oye, tú de verdad. Comillas. Rock-soo-young, por favor. Escuchó las voces de varias personas. Finalmente, una vez que escuchó incluso a Choyan decir por favor. Kale, creo que es mejor estar callado. Eso parece. Vayamos así. Kale estuvo de acuerdo con la Super Rock y el Kim Rock-soo de este mundo antes de cerrar los ojos en silencio y dejar que la cama sostuviera su cuerpo. Lo llevaron al refugio con los ojos de todos enfocados en él. Capítulo 616, Adiós. 4. Kale tenía los ojos cerrados pero sintió como si algo le picara la cara. Le dio ganas de abrir los ojos. Creo que estamos pasando por la puerta del refugio. ¿Dónde estaba esta cama móvil en este momento y hacia dónde se dirigía? Quería abrir los ojos y ver qué estaba pasando. Pero no pudo hacer eso. Dios mío. Luciendo así. Era porque podía escuchar a la gente jadeando y sin poder terminar sus frases a su alrededor. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Kale sintió que esto le resultaba extrañamente familiar y eso le dio una sensación bastante ominosa. Sob. MMPH. Pero una vez escuchó a alguien llorando. ¿Qué está pasando? Kale no pudo evitar abrir los ojos. Y luego lo vio. Vio las miradas en los ojos de la gente que lo miraba. Había todo tipo de emociones en sus miradas mientras miraban hacia Kale, que estaba cubierto de sangre y con un dolor extremo. La mayoría de sus ojos estaban temblando o llorosos. Ah. Kale sintió como si estuviera experimentando algo que había enfrentado muchas veces en el reino de Rohan, en el continente occidental, en ese otro mundo. La forma en que estaba acostado en la cama en este momento y solo tenía los ojos abiertos le recordó cuando se había despertado con la corona del árbol del mundo en la aldea elfa de las montañas 10 dedos. Su columna se sentía muy fría por alguna razón. Kale, todo el mundo parece haber sido conmovido por ti. Kale comenzó a fruncir el ceño después de escuchar a la Super Rock decir eso con voz tranquila. ¿Estás bien? Kim Mina se preocupó y le hizo una pregunta a Kale, lo que lo hizo dejar de fruncir el ceño rápidamente y sonreír levemente para mostrar que estaba bien. En su opinión, era una sonrisa gentil, pero Raon habría dicho que le recordaba a un pastel de manzana triturado y probablemente le hubiera dicho que sonriera como lo hace cuando estafa a la gente. Sí, estoy bien, estoy mejor ahora. Comillas. Ja, de verdad, tú. Kim Mina dejó escapar un profundo suspiro antes de darse la vuelta. ¿Qué pasa con ella? Kale miró a Kim Mina confundido cuando Bae Purrun comenzó a hablar por encima del hombro de Kim Mina.
Mantenga los ojos cerrados si es difícil mantenerlos abiertos. No es necesario mantenerlos abiertos si es difícil hacerlo. Comillas. Dije que estaba bien. Además, necesito mantener los ojos abiertos para poder entender lo que ha sucedido. Ra. Era raro ver a Bae Purrun enojarse así mientras gritaba antes de darse la vuelta también. ¿Qué les pasa a los dos? El Kim Rok-su de este mundo también pensó que era extraño. Yo sé, ¿verdad?, por qué actúan así. La Super Rock respondió con indiferencia a ambos. No sé si ustedes dos están fingiendo ignorancia a pesar de que saben lo que está pasando, pero... Hablaba como si no fuera nada. Parece que te has convertido en un héroe. Punto. Comillas. Kale simplemente cerró los ojos. En cuanto a esta cama móvil. Bueno, terminará en alguna parte. Simplemente decidió no pensar en nada ahora mismo. Sin embargo, ninguno de ustedes está herido, ¿verdad? Dijo eso mientras cerraba los ojos. Hubo un momento de silencio antes de escuchar las voces de Park Jin-tae y Lee Soo-hyuk. Mier *A. Oye, Rok-su, no estamos heridos. Kale ignoró las malas palabras de Park Jin-tae y sonrió con satisfacción por lo que había dicho Lee Soo-hyuk. Al igual que esto. Todo el mundo podría pasar este día sin peligro si continuara así. Ya sea un monstruo sin rango o el dios sellado. Deberían poder cuidar de todos ellos. Kale rápidamente comenzó a organizar sus pensamientos ahora que la mayor parte del dolor se había ido y su mente se sentía renovada. Sus aliados simplemente lo miraron en silencio. Entre ellos Choi Young-soo. El hombre que estaba empujando contra el pilar al pie de la cama, a diferencia de Choi-an, que estaba en la cabecera, apartó la mirada de Kale y observó el área a su alrededor. Nadie había muerto. En cuanto al monstruo sin rango, había perdido los ojos y los colmillos venenosos antes de escapar con numerosas heridas en su cuerpo. No tenía idea de lo que sucedería de aquí en adelante, pero esta situación debería haber sido suficiente para algunos vítores o alegría en el refugio. Pero incluso las personas que habían sido felices rápidamente perdieron sus sonrisas después de ver la condición del comandante Kim Rok-su. Choi Young-soo podía entender cómo se sentían. No pueden sonreír después de verlo luciendo tan terrible. Kim Rok-su debe haber estado diciendo la verdad acerca de sentir menos dolor, ya que su cuerpo no temblaba tanto y ya no tosía sangre. Choi Young-soo se sintió aliviado por eso. Se sintió aliviado de que parecía que Kale no iba a morir, pero... ¡Dios mío! Choi Young-soo rápidamente se dio cuenta de que la condición de Kale que lo hacía sentir alivio seguía siendo una condición extremadamente crítica basada en los jadeos de asombro de las personas a su alrededor. Se asomó a Choi-an por un momento. Choi-an estaba extremadamente tranquilo en este momento, de modo que parecía como si la persona que le había quitado los ojos al monstruo de cabeza amarilla y los colmillos venenosos fuera una persona diferente. Aunque parecía tranquilo, Choi Young-soo pudo ver que los ojos de Choi-an estaban llenos de fuego. Choi Young-soo supuso que esos eran fuegos de ira. Pero había algo que no sabía. Los ojos de Choi-an estaban observando atentamente el área cercana después de haber revisado a Kale. Choi-an estaba extremadamente alerta en este momento, más que nadie. Aún tenía que cumplir con las órdenes que había recibido. Choi Young-soo simplemente apretó más el pilar de la cama. No pude hacer nada. Todo lo que pudo hacer fue apoyar a Kim Rok-soo. No podía luchar adecuadamente como los demás. Ese hecho pesaba mucho en la mente de Choi Young-soo. Oye, Young-soo. Escuchó la voz de Lee Soo-hyuk en ese momento. Gracias por estar al lado de Rok-soo. Choi Young-soo hizo contacto visual con Lee Soo-hyuk. Después de mirarlo a los ojos pudo notar que Lee Soo-hyuk dijo eso porque se había dado cuenta de lo que estaba pensando. Aunque Choi Young-soo no había conversado mucho con Lee Soo-hyuk antes de esto, extrañamente sintió que el inesperado consuelo de Lee Soo-hyuk no era extraño y estaba agradecido por ello. Lee Soo-hyuk le devolvió la sonrisa después de ver la leve sonrisa en el rostro de Choi Young-soo y lentamente miró hacia otro lado. Todo tipo de emociones se filtraron dentro de él a través del caótico silencio dentro del refugio.
La pregunta que había estado en su mente hasta no hace mucho. ¿Qué cambiaría porque seguía peleando así? Había sido una pregunta que surgía de las penas del cansancio. Pero esa pregunta había desaparecido después de ver la batalla de su comandante hoy. No, se había olvidado de la pregunta después de ver a la gente de este refugio luchar con desesperación hoy. Yo también estaba lleno de desesperación. Lee Su-hyuk acababa de pelear mientras se olvidaba de sus preguntas e inquietudes. Recordó cómo se había enfrentado a ese monstruo para sobrevivir y salvar a otros. Luego tomó una decisión. Sigue haciendo esto. Continuaría luchando, avanzando y corriendo salvajemente en este mundo que se había convertido en un desastre debido a estos molestos monstruos. Entonces estoy seguro de que me haré más fuerte. Seguiría avanzando mientras se hacía más fuerte. Los demás también estarían a su lado. Sería como la forma en que él y las numerosas personas que llenaban este refugio ahora mismo habían luchado hoy. Lee Su-hyuk pudo ver a Eo Suk-ha que se había bajado de las paredes del refugio y caminaba hacia ellos. Vamos a la sala de reuniones. Continuó hablando con una expresión rígida en su rostro. Y llevemos al Commander Nim a la sala de tratamiento. Estoy bien. Kale abrió los ojos y se sentó. Yo también necesito ir a la sala de reuniones. Kim Mina y Bae Purrun abrieron la boca en estado de shock, pero Kale levantó la mano para evitar que los demás hablaran. Luego continuó con voz tranquila. El monstruo aún no está muerto. El comandante no puede descansar en una situación así. Eo Suk-ha estaba pensando que Kale tenía un sentido de responsabilidad bastante escandaloso. Entiendo. Vamos a la sala de reuniones. Sin embargo, ella también era la líder de un refugio en este momento. Por eso podía presumir las numerosas emociones que había detrás de ese sentido de responsabilidad. Por favor, reúna a todos los líderes de escuadrón. Sí, señor. Eo Suk-ha inmediatamente comenzó a trabajar en la solicitud de Kale. Kale organizó sus pensamientos mientras la cama se movía hacia el gran salón de actos. El inesperado golpe en la espalda del dios sellado. La conversación con el dios de la muerte. El dolor intenso que no debería volver. La conexión con sus poderes antiguos. Además, la aparición del Kim Rok-su original de este cuerpo. La mente de Kale estaba bastante desordenada por todo lo que había sucedido a la vez. Pero las cosas se están resolviendo una a una ahora. Había encontrado una manera de golpear al dios sellado en la espalda. Su dolor había disminuido significativamente. La cabeza amarilla ya no podía ver y ya no tenía sus colmillos venenosos. Todo lo que queda es terminar las cosas. Toc, toc. Las manecillas del reloj se movían hacia las 4 de la mañana. El tigre oscuro. Alberu Crossman vendría una vez que el día terminara en el otro lado. Kale estaba esperando que llegara la mañana. Asterisco asterisco asterisco. Tap. Alberu colocó elegantemente una taza de té encima de la mesa. Probó el té en la boca antes de empezar a hablar. Transformando maná muerto. Recordó la conversación que tuvo con Ron hace un momento. Seguí al sacerdote principal, sumo sacerdote Jersey, y lo vi entrar en el templo del dios demoníaco. El templo del dios demoníaco estaba en el distrito del templo de la sección 2. También vi la escultura de la estrella blanca que mencionó antes, Alteza. Fue el templo que veneraba la existencia llamada Barrow. Se suponía que Barrow era la estrella blanca. Había 8 grandes ataúdes circulares de vidrio con esa escultura en el centro y los sacerdotes vertían continuamente algún tipo de líquido en los ataúdes. Ron había buscado en el área cercana después de ver eso. Los sacerdotes estaban parados alrededor del maná muerto y hacían algo que lo transformó en ese otro líquido. Después de su investigación. Después de eso, me colé detrás del sacerdote principal, sumo sacerdote Jersey, que se iba, lo dejé inconsciente e inmediatamente me escapé. Se fue solo. No, tenía una gran cantidad de sacerdotes con él. Pero no pude evitarlo ya que parecía que ese bastardo estaba a punto de convocar algo. De alguna manera te las arreglaste para secuestrarlo abiertamente. Ron tenía una sonrisa benigna en su rostro. Fue bastante difícil.
Habría sido más fácil matarlo. Alberu sintió que su voz era feroz en este momento. Ron había tomado la decisión correcta. Alberu levantó la mano y empezó a hablar. Vierte. Beacrox vació silenciosamente el recipiente de agua que tenía en la mano. Splash. Uf. El cuerpo inconsciente del gran sacerdote Jersey comenzó a temblar y sus párpados comenzaron a temblar. Dentro de una habitación en el Castillo Negro. En un lugar que estaba lejos de los demás. En esta habitación donde las ventanas estaban cubiertas y la única fuente de luz eran las velas del interior. Alberu, Ron y Beacrox. Solo ellos tres estaban aquí con el sumo sacerdote. Alberu abrió la boca y empezó a hablar con voz estoica. Sé que ya estás consciente, así que es necesario mantener los ojos cerrados. Slash. El sonido de Beacrox moliendo sus cuchillos también hizo eco en la habitación. El cuerpo del gran sacerdote Jersey se estremeció. Escuchó la suave voz de Alberu en ese momento. Todo lo que estás imaginando se hará realidad si no abres los ojos ahora mismo. ¿Qué piensas? Una dulce sonrisa apareció en el rostro de Alberu. Debería convertir tu imaginación en realidad. El gran sacerdote Jersey abrió los ojos en ese momento. MMPH. Luego se agitó lo mejor que pudo mientras estaba completamente atado y miró a Alberu. Alberu miró a Jersey en silencio. No tengo planes de torturarlo, pero... Desafortunadamente, él y Beacrox simplemente estaban actuando en este momento. Se decía que este lugar era el castillo de Raon. Incluso si Raon fuera un dragón, no podrían hacer actos tan terribles en el lugar de un niño. Pero parece que nuestro ardid lo ha engañado. Alberu pudo leer el miedo en los ojos de Jersey. Parecía como si Beacrox afilando sus cuchillos lo hubiera engañado. Pero había algo que Alberu no sabía. Jersey se sentía aún más cauteloso por la mirada estoica de Alberu que lo hacía sentir como si Alberu estuviera mirando hacia abajo mientras lo observaba que por Beacrox afilando sus cuchillos. Los hombros del gran sacerdote Jersey se estremecieron después de ver a Alberu levantarse del sofá y comenzar a caminar hacia él. Alberu se acercó a Jersey y le tendió la mano. Jersey, ¿qué hay dentro de tu cabeza? La mano de Alberu levantó lentamente la cabeza de Jersey. Jersey lo vio. MMPH. Vio a uno de los condes del reino Endable. Vio a la persona que se había marchado para invadir el Castillo Negro en el Bosque de las Tinieblas con el joven maestro Naru. Vio que el elfo oscuro, el conde Mok, estaba dentro de algo que parecía un ataúd con una tez extremadamente pálida. Por supuesto, lo habían dejado inconsciente y lo habían puesto allí, que el elfo oscuro estaba completamente bien e incluso había curado todas sus heridas. Lamentablemente, Jersey no lo sabía. Todo lo que podía ver era al conde Mok tendido allí como si estuviera muerto. Oyó la voz cariñosa de Alberu junto a sus oídos en ese momento. Es mejor que nos cuentes todo lo que sabes si quieres vivir. Jersey vio a Ron junto al ataúd con el conde Mok en ese momento. Podía ver las intenciones en los ojos de Ron. Voy a matarte. Podía ver las intenciones asesinas en los ojos de Ron. Alberu quitó la mano del rostro de Jersey una vez que Jersey se calmó y dejó de agitarse. Luego miró hacia Ron. Ron hizo contacto visual con Alberu con una expresión benigna como si nunca hubiera mirado a Jersey con una mirada cruel. Libera la boca de este hombre. Si Su Alteza. Ron quitó la mordaza en la boca de Jersey y se movió detrás de Alberu. Alberu empezó a hablar de nuevo. El dios sellado. Jersey no mostró ninguna reacción después de escuchar eso. Alberu siguió hablando. La estrella blanca, no. Cale Barrow. ¿Por qué ese bastardo sigue al dios sellado? Alberu recordó algo que Cale había escrito en su cuerpo. Menor que hay algo que encuentro raro mayor que. Menor que si la estrella blanca es alguien que sirve al dios sellado, no debería haber puesto la escultura del dios sellado en el templo del dios demoníaco. Mayor que. Menor que por qué ese bastardo puso una escultura de sí mismo. Mayor que. La escultura del templo era una escultura de la estrella blanca a la que llamaron Barrow, su apellido.
Menor que era como si él fuera el dios mayor que. Esa última frase estaba grabada profundamente en la mente de Alberu. Fue por lo que Kale había escrito después de eso. Menor que este es alguien que se reencarna sin cesar después de pagar el terrible costo de matar a todos los miembros de su familia. Ese bastardo es alguien que no puede tener nada que sea precioso para él debido a una maldición mayor que. La estrella blanca había sido condenado a perder todo lo que considerara precioso. No había vacilado por eso y continuó reuniendo fuerzas mientras avanzaba hacia su objetivo. Menor que pero un bastardo como ese sirviendo a un dios. Mayor que. Menor que crees que sus intenciones son ciertas. Mayor que. Absolutamente no. Alberu estaba seguro de que las intenciones de la estrella blanca no eran ciertas. Por eso le preguntó con indiferencia a Jersey, quien solo lo estaba mirando sin mucha reacción. ¿Qué desea la estrella blanca del dios sellado? Fue como si hubiera arrojado una piedra a un lago. La pregunta de Alberu hizo que las pupilas de Jersey temblaran violentamente. Kale había escrito más cosas en la espalda de Alberu. Menor que la verdad sobre la estrella blanca y su relación con el dios sellado. Jung, Nim, por favor, debes resolver esa parte del rompecabezas mayor que. Menor que y una vez que regrese. Mayor que. Menor que tengamos la batalla final mayor que. Capítulo 617, Adiós. 5. La batalla final. La paz que vendría después. Solo pensar en eso puso una sonrisa en el rostro de Alberu. El sacerdote jefe, sumo sacerdote, Jersey sintió escalofríos después de ver una sonrisa suave y tranquila aparecer en el rostro de Alberu. La estrella blanca. No importaba lo talentoso que fuera y sin importar cómo pudiera reencarnarse una y otra vez a través de esta maldición que no podía ser considerada una maldición. Seguía siendo humano. Pero Alberu preguntaba qué quería un humano de un dios mientras sonreía. No es normal. Jersey también estaba pensando que algo estaba torcido con este bastardo. Algo se retorció con Alberu, similar a su señor. Alberu caminó en círculo alrededor de Jersey mientras comenzaba a hablar. La antigua estrella blanca reunió poderes antiguos con los 5 atributos diferentes de la naturaleza. Se dice que sus seguidores lo adoraron y se convirtió en un dios. Desafortunadamente, todos sus esfuerzos se habían convertido en nada cuando perdió la batalla contra los otros usuarios de poder antiguos. Kale Barrow. Alberu estaba pensando que, aunque había 2 personas llamadas Kale, era extremadamente molesto pensar en este Kale mientras seguía hablando. Esa persona llevaba el nombre de la estrella blanca. Eso significaba que estaba llevando a cabo la voluntad de la antigua estrella blanca y demostró que quería lograr lo que la antigua estrella blanca no había logrado. Quiere convertirse en un dios. La escultura de Barrow en el templo del dios demoníaco fue prueba de ello. Pero parecía como si no quisiera ser simplemente un dios normal. También desea el poder de la raza demoníaca. Kale le había dicho lo siguiente a Alberu. Menor que Jung, Nim, alguien así no estaría codicioso por los poderes de un dios también. Mayor que, ¿no sería alguien así codicioso por los poderes de un dios también? Codicioso de los poderes de un dios. Esa codicia era algo bastante difícil, casi imposible de lograr. Pero, ¿era la estrella blanca el tipo de bastardo que se rendiría porque algo parecía imposible? Absolutamente no. La estrella blanca tiene la tenacidad de reencarnar decenas e incluso cientos de veces. No soñaría con convertirse en una existencia perfecta. Alguien con la determinación de renunciar a su familia y a numerosas personas queridas por el poder debería querer algo al menos a ese nivel. Ese bastardo se llevó todo lo que poseyó la antigua estrella blanca, la persona que se decía que era el humano más fuerte de todos los tiempos. Adicionalmente, también ganó el poder de la raza demoníaca. Además, también codicia los poderes de un dios. Finalmente, probablemente esté soñando con convertirse en una existencia que lo tenga todo. La estrella blanca probablemente estaba codiciosa de algo más grande que un dios. Menor que Jung, Nim, ¿crees que los otros dioses nos enviaron todo tipo de señales para simplemente interponernos en el camino del dios sellado?
Mayor que. Menor que los dioses no pueden entrometerse en las cosas que suceden abajo sin una buena razón. Esa es la ley mayor que Alberu comenzó a pensar en los dioses con los que habían tenido la más mínima interacción hasta ahora. El dios de la muerte, el dios sol, el dios de la guerra. Algo en lo que se involucrarían tres dioses. Si la estrella blanca reúne todo lo que quiere uno por uno como lo planeó. Tenía sentido que los dioses se preocuparan. Sumo sacerdote Jersey, como probablemente ya sepa, los poderes de un dios no son algo que se pueda obtener solo porque alguien lo quiera. Alberu se apartó de Jersey y volvió a sentarse en el sofá. ¿Qué dios estaría dispuesto a compartir sus poderes? Los dioses no eran seres benévolos que estuvieran dispuestos a compartir todo en opinión de Alberu. Eran seres que podían maldecir a los humanos e incluso a su línea de sangre. Bueno, es posible que un dios permita que alguien tome prestada una parte de sus poderes. Sin embargo, el dios involucrado en esta situación. El dios sellado no era alguien que haría eso. Era obvio basado en lo que le estaba haciendo a Kale. El dios sellado que comparte sus poderes con la estrella blanca. Alberu se echó a reír como si incluso él supiera que lo que acababa de decir era ridículo. Miró a Jersey. Menor que su Alteza Mayor que. Kale había dicho lo siguiente. Menor que crees que está pensando en quitárselo por la fuerza y robarlo. Mayor que, está tratando de robarlo, no. Los ojos del sumo sacerdote Jersey temblaban, pero no porque su mente fuera caótica. Alberu había hecho una pregunta. Quería saber si la estrella blanca estaba tratando de robar los poderes del dios sellado. Estoy en lo cierto. A diferencia de Kale, que acababa de tener una hipótesis, Alberu estaba bastante seguro de que ese era el caso. Poder e influencia. Esas eran las cosas que también quería hasta cierto punto, las cosas que había deseado a medida que crecía. Estoy en lo cierto. Por eso obtuvo la respuesta que necesitaba con solo mirar la expresión de Jersey. Jefe de los sacerdotes, ¿sabes qué tipo de expresión tienes ahora mismo? Jersey bajó la cabeza porque no tenía idea de la expresión de su rostro en este momento. Podía escuchar la voz de Alberu viniendo desde arriba mientras seguía manteniendo la cabeza gacha. Es la misma expresión que tienen los nobles bastardos de mi reino cuando tiemblan por miedo a que les quite el poder. Conozco muy bien las mentes de ese tipo de bastardos. Comillas. ¡Qué tontería! El sumo sacerdote comenzó a fruncir el ceño y alzó la voz. ¿Cómo se atreve Alberu a compararlo con un simple noble que quiere poder? Alguien como el que soñaba con un gran mundo era diferente a algunos nobles bastardos. ¿Qué pasa? Se parece a mí. Independientemente de lo que pensara Jersey, las expresiones se veían casi exactamente iguales. Yo. Jersey miró a Alberu mientras comenzaba a hablar. No te diré nada. Eso. Luego se volvió hacia Beacrox. No importa qué cosas crueles me hagas con esas dagas, soy alguien que sueña con alcanzar la grandeza. Nunca diré nada. No lo necesito. ¿Qué? Alberu se puso de pie, miró a Jersey y comentó con indiferencia. No lo necesito. No necesito que digas nada. No hay forma. Alberu miró estoicamente a Jersey, quien se quedó sin palabras ante esta situación inesperada. No apresuremos las cosas. Alberu quería sacarle toda la información a este bastardo. Sin embargo, cuanto más urgente era algo, más no podía apresurar las cosas. Lo más importante hoy es Kale Enituse y la supervivencia de todos. Primero completaría esa tarea antes de ocuparse de otras cosas una por una. Además, necesito que este bastardo se ponga ansioso. Alberu se apartó de Jersey. Luego salió de la habitación. Escuchó la voz nerviosa de Jersey detrás de él. ¿No quieres saber cómo está planeando robar el poder de un dios? Él estaba en lo correcto. Alberu tenía curiosidad. Era imposible destruir a un dios. Pero no podía dejar que Jersey le quitara la ventaja. Fue en ese momento. Su Alteza. Ron tranquilamente le hizo una pregunta. Debería enterrar ese ataúd. Estaba hablando del conde Mok dormido que parecía muerto. Ron tenía una sonrisa benigna en su rostro mientras continuaba hablando.
No hay necesidad de dejar algo inútil para molestarnos, ¿verdad? Claramente estaba hablando del ataúd. Sin embargo, sus ojos estaban mirando a Jersey. Jersey, que había insistido en que persistiría incluso a pesar de la tortura, no pudo hacer nada cuando sus pupilas empezaron a temblar de nuevo. Supongo que le tiene miedo a la muerte. Alberu se rió entre dientes y respondió. Tú te encargas de las cosas. Luego añadió con indiferencia mientras agarraba el pomo de la puerta. Tanto eso como esto. Jersey se dio cuenta de que, esto, estaba hablando de él. Fue porque vio las frías sonrisas en los rostros de los bastardos Molan. Por supuesto, todos, excepto Jersey, sabían que todo lo que decían eran solo amenazas que no tenían intenciones de llevar a cabo. Los dos secarán a Jersey solos. Alberu pensaba que las cosas se le habían vuelto un poco más fáciles. Fue en ese momento. Bip bip. Escuchó una aguda alarma. El dispositivo de comunicación por vídeo. Alberu sacó del bolsillo el dispositivo de videocomunicación. Fue una señal de advertencia de emergencia. La persona que lo envía es el Duque Fredo. El Duque Fredo, el líder de los vampiros que estaba de regreso en el Reino Endable, lo estaba contactando. Parecía ser una emergencia. Necesito recoger esto. Necesitaba deshacerse de Jersey y Mok para poder hacer eso. Alberu levantó la cabeza con urgencia. Me deshaceré de ellos. Uf. SHHHSHHH. Una persona agarró el gran ataúd en el que estaba el conde Mok con una mano mientras agarraba a Jersey por la parte de atrás de su ropa con la otra mano. Luego comenzó a arrastrarlos a ambos. Siéntase libre de ocuparse de los negocios. Ese hombre era Beacrox. Beacrox luego salió tranquilamente por la puerta. Alberu empezó a hablar después de ver cerrarse la puerta. Ron, tu hijo realmente es un hombre inteligente. Tiene razón, Alteza. Es bastante inteligente. Ron fingió que no estaba feliz antes de elogiar a Beacrox, pero Alberu no pudo decir nada porque estaba ocupado conectando el dispositivo de comunicación por vídeo de inmediato. Duque Fredo. Alberu luego comenzó a fruncir el ceño. CHHH, nosotros, CHHH. La comunicación por vídeo de la otra parte era bastante inestable. El sonido era terrible y la pantalla de vídeo estaba llena de estática que no podían ver nada. Eso significaba que su maná estaba siendo alterado o que el área cercana era bastante inestable. Jersey. El Duque Fredo fue la razón por la que Alberu no tuvo que apresurar el interrogatorio de Jersey, pero esta situación puso a Alberu ansioso. ¿Qué está pasando? CHHH, escapar, CHH. ¿Qué? Nosotros, escapar. Alberu empezó a fruncir aún más el ceño. Duque Fredo, ¿estás bien? Apenas podía distinguir la voz del Duque Fredo a través de la estática. La estrella blanca, CHHH, Reino Endable, cazadores para traer sacrificios, CHHH, sacrificios. La tribu de los lobos, CHHH. Montaña. Del cielo. Clic. La llamada terminó de repente. Su Alteza. Alberu escuchó la voz de Ron junto a él mientras canalizaba su maná muerto nuevamente. El dispositivo de comunicación por vídeo reaccionó e intentó conectar algo. Maldición, no funciona. No pudo conectarse con el Duque Fredo. Alberu lo intentó varias veces antes de empezar a maldecir. Mier asterisco A. Luego cambió el objetivo de su llamada. Su Alteza. El rey mercenario Bad fue el elegido. Rey mercenario. Alberu empezó a hablar con expresión rígida en el rostro. La tribu lobo y la montaña del cielo. Por favor, averigüe la situación en el continente oriental de inmediato. Además, hay un lugar llamado Sky Montaña del Cielo en el continente oriental. Sí hay una montaña del cielo. Pero ¿por qué? Por favor, ocúpese de lo que le acabo de decir primero. Clic. Luego colgó la llamada. Luego comenzó a hablar con Ron que estaba detrás de él. Ve a traer a Locke de inmediato. Montaña del cielo. Los lobos que el Duque Fredo logró esconder deberían estar en esa montaña del cielo.
Luego se puso en contacto inmediatamente con el Palacio del Reino de Rohan. Su Alteza, ¿cómo fue la tarea? Suficiente. La persona con la que Alberu contactó dejó de sonreír al ver la expresión rígida y la voz baja de Alberu. Alberu luego le dio una orden. Comuníquese de inmediato con todos los reinos del continente oriental y occidental. El duque Fredo había dicho lo siguiente. La Estrella Blanca, CHHH, Reino Endable, cazadores para traer sacrificios, CHHH, eso fue suficiente para que Alberu tuviera una idea de lo que estaba pasando. La Estrella Blanca estaba planeando utilizar a los residentes del Reino Endable como cazadores para traer sacrificios. No sabía cuáles eran los sacrificios. Los guerreros del Reino Endable podrían invadir y secuestrar gente. Necesitaba prepararse para lo peor. Su Alteza, ¿qué está diciendo de repente? Además, estamos poniendo a todo el reino de Rohan en estado de emergencia. Hazlo ahora, Su Alteza. La voz de Alberu se calmó y se hizo aún más baja. Hazlo de inmediato, haz lo que digo, te lo explicaré más tarde. Sí, señor. Escuchó la respuesta de su subordinado antes de colgar la llamada y mirar hacia Ron antes de comenzar a hablar de nuevo. El bosque de la oscuridad. Había algunas personas a las que necesitaba llamar ahora que Kale se quedaba aquí. Ve a traer al duque Enituse y a la duquesa Violan. Fue en ese momento. CHHH. Su dispositivo de comunicación por vídeo volvió a temblar de forma inestable. Duque Fredo. Alberu volvió a conectar rápidamente la llamada. CHHH, CHHH. Sin embargo, la calidad fue incluso peor que antes. La pantalla estaba negra y no podía oír la mayor parte de lo que decía Fredo. Duque Fredo. Mientras Alberu alzaba la voz con frustración. La llamada terminó después de que Alberu lograra escuchar solo dos palabras. Ubicación, CHHH, puzzle, CHHH. Claramente había escuchado al duque Fredo decir esas dos palabras. Solo el silencio llenó la habitación después de eso. Alberu empezó a hablar lentamente en la silenciosa habitación. Rompecabezas puzzle. Comillas. Puzzle City. Alberu se volvió hacia Ron. Ron lentamente comenzó a hablar también. Es una ciudad famosa por sus torres de roca y por supuestamente caer en desgracia con un dios. Puzzle City. Una ciudad famosa por sus torres de roca y por el festival Rock Tower Torre de Roca. Era la ciudad que era el centro del transporte de mercancías en la región noreste del reino de Rohan. Ese lugar tenía un mito relacionado con ser una ciudad que ha caído en desgracia con un dios. También era la ciudad en la que Kale había ganado su segundo poder antiguo, la vitalidad del corazón. Alberu abrió la boca y empezó a murmurar. Comillas. Ubicación, puzzle, y sacrificios, reunirlos. ¿Qué pasaría después de reunir sacrificios? Comillas. Invocación. Eso debería significar que cuando Fredo dijo ubicación, probablemente estaba hablando de dónde ocurriría la invocación. Y ese lugar era Puzzle City. Los ojos de Alberu se iluminaron de ira. Yay. Empezó a sonreír con incredulidad. Va a venir al reino de Rohan. El silencio llenó de nuevo la habitación. Pero Alberu fue el que volvió a romper el silencio. Supongo que quiere morir. Miró por la ventana. El sol se estaba poniendo y el cielo rojo era visible junto con el cielo nocturno azul oscuro. 6 de la tarde. El día terminaría en 6 horas. Asterisco. Kale abrió los ojos que había cerrado una vez que subió a la torre de vigilancia y comenzó a hablar. 1 hora. Serían las 8 de la mañana en solo 1 hora. Eso significaría que Kale Enituse en el otro lado habría vivido con seguridad pasado el día. Oye, Roxu, ¿qué quieres decir con 1 hora? Kale volvió la cabeza después de escuchar una voz detrás de él. Lee Suhyuk se acercó a la atalaya. Solo ellos dos estaban aquí ahora mismo. Oye, Roxu, ¿tenías algo que decirme? Sí, Jung, Nim. Kale le había preguntado al otro Kim Roxu dentro de su cuerpo. El otro Kim Roxu había tenido mucha influencia en esta decisión.
Kale y Kim Rock-soo habían llegado a una conclusión después de discutir este tema durante mucho tiempo. Voy a hacerlo ahora. Tienes que pensar en mi situación una vez que te vayas. El Kim Rock-soo de este mundo respondió sin dudarlo. Está realmente bien decírselo. Dile, está bien decírselo a Soo-hyuk-jung. Quiero decírselo. Kale asintió con la cabeza después de escuchar que Kim Rock-soo quería hacerlo. Era hora de decirle a Lee Soo-hyuk la verdad.